Mi nombre es Rodrigo Ayala, presentador, host, en algunos momentos mi propio invitado, y hablaremos de diversos temas que pueden ser de interés, tales como tecnología, liderazgo e incluso temas varios que pueden ser interesantes para el resto de los auditores. Sin más preámbulos, comencemos con este nuevo capítulo llamado Nada es imposible, parte 1. El capítulo de hoy tiene que ver con una gran pregunta que uno puede realizarse, que tiene que ver con ¿nada es imposible? Esto es algo que hemos escuchado de un deportista muy conocido cuando participó dentro de unas olimpiadas, ¿cierto? Y ganó oro y dijo textual, nada es imposible, ni una huevada. Y esto me hizo reflexionar mucho cuando hice una travesía demasiado extrema, demasiado loca, el cual hoy miro hacia atrás con tranquilidad, con alegría, pero en ese momento realmente fue algo muy difícil de vivir. Esta situación se llama Torres del Paine, Ruta O. Para aquellos que no conocen esta ruta, significa caminar alrededor de 96 kilómetros con una mochila cargada con al menos 26 kilos aproximadamente, en donde llevas tu ropa, llevas tu comida, llevas todo tu equipamiento y llevas tu dignidad. Yo nunca había hecho un trekking tan largo. Me gusta hacer trekking, pero así de largo la verdad es que no. No había preparado anteriormente físicamente lo necesario. Compré mucho equipamiento, sí, pero eso no es lo necesario. Creo que una de las enseñanzas, de las primeras enseñanzas que saqué de esto, tiene que ver con que no necesariamente puedes obtener como la ganancia de saber de que vas a lograrlo comprando todo el equipamiento necesario. Por ejemplo, en temas de liderazgo puedes comprar muchos libros, intentar leerlos, puedes estudiar quizás, pero si no tienes la experiencia es difícil lograrlo. Las herramientas son eso, herramientas, pero nada implica de que eso te va a llevar a lograr tu objetivo. Y eso fue una de las cosas que me pasó a mí. Además que cuando quise hacer esto, lo hice solo. No fui con un grupo acompañado como en general lo hace la gente, sino que lo hice de forma solitaria. Fue justo en un momento un poco complicado. Había terminado una relación bien tortuosa, bien difícil, y tomé esto como objetivo para tener un borrón y cuenta nueva, y salí a la aventura. Una vez que ya tenía todo el equipamiento, armé el plan, que, segundo aprendizaje, todo plan está hecho para ser cambiado y destruido y actualizado dependiendo de las cosas que vayan sucediendo en el camino. Entonces, una vez ya con equipamiento, con plan de cómo iba a hacer la ruta, de dónde iba a detenerme a dormir, dónde iba a detenerme a descansar, cuántos kilómetros iba a caminar, todo eso no sirvió de mucho. Sirvió, sí, pero no fue la clave del éxito para poder terminar esta ruta. Llego allá, tomé un avión, ¿cierto?, a Punta Arenas, luego un bus a Puerto Natales,
Y ya con eso yo ya me sentía un ganador. Cuando llego a la caseta de la CONAF y me explican a todos, bueno, nos explican a todos de qué se trata esta ruta, de los peligros que hay. Por si acaso, andan pumas. Cuando nos explican todo eso, nos hacen inscribirnos. Y la guía, ¿cierto? La guardabosques me dice: ¿con cuántos vas? ¿Quiénes son tus acompañantes? Porque claro, yo había notado que iba a hacer la ruta 2. Y yo le dije con una voz un poco más baja, le digo: voy solo. En eso ella me mira con una cara de preocupación. Me dice: esta ruta está prohibida hacerla solo. Y yo ya había viajado un montón. Yo ya me había preparado mentalmente para esto. Entonces le ruego, le suplico que por favor me deje hacer. Le explico todo lo anterior, todo lo que había hecho y lo que me había desprendido para poder hacer esto. Y me dice: ok, pero no le digas a nadie que yo te autoricé. Solo anda y intenta unirte frente a otros grupos. Hazte amigos. Apóyate en ellos. Ok. Le di las gracias. Vaya como a abrazarla, porque fue quien me permitió y me abrió las puertas a las Torres del Paine, al parque. Y continué mi camino. Subí a otro bus, el cual estaba muy emocionado. Sacaba fotos a lo que se cruzara, cuando en realidad lo hermoso y lo bonito todavía estaba por venir. Cuando nos hacen bajar, tenía hambre, comí un poco y prácticamente nos echan y dicen: ya, apúrense que tienen que llegar al siguiente punto. Y yo tenía preparado, según el plan, dormir en ese lugar porque había ahí un camping. Era de tarde, estaba pronto a oscurecer, pero seguí mi ruta, seguí mi camino. Caminé fuera de mi plan. Pensé que iba a hacer frío, hacía un calor horrible, había un sol que pegaba muy fuerte. Seguí caminando sin parar. Me di cuenta que no paraba de seguir avanzando y caminando, y me estaba cansando. Algo que no tenía previsto. No tenía algo que hoy en día es muy fácil de conseguir, que es tecnología que permita revisar cuántos kilómetros vas avanzando a través de un GPS. Pero no lo tenía. Seguía avanzando, y cuando había un punto en donde te iba diciendo: vas aquí y esto es lo que has caminado, que son unos letreros más o menos grandes, me di cuenta que había avanzado súper poco y me quise morir. Luego de eso seguí caminando. Habían grupos de gente, intenté acercarme a ellos, no había caso. Así que lo que hice en realidad fue avanzar a no poder. En un momento ya estaba muy atardecer. Estaba cada vez más oscuro. Yo de verdad tenía miedo. Y el miedo hacía de que avanzara mucho más rápido, que dejara de contemplar cosas, de contemplar la naturaleza. Hasta que llegó un punto en que no puedo avanzar porque no sé cómo avanzar. Y me quedo ahí, atrapado. Y ya estaba preparado para armar mi carpa y armar todo para dormir ahí en la mitad del camino, pensando en que no lo iba a lograr, que no iba a llegar al siguiente camping, ¿cierto? Hasta
Hasta que llegan dos personas que fueron mis salvadores y que ellos sí tenían experiencia en hacer trekking. Sí, y se les notaba, tenían una buena preparación al punto de vista de equipos, preparación técnica. Ellos sabían con qué se iban a encontrar, estudiaron todo el camino. Y les cuento cuando se acercan de que no sabía cómo avanzar, que estaba perdido, estaba todo cercado. Me dicen, tranquilo, las Torres del Paine, al menos el parque está dividido en partes públicas y privadas, y ahí había que atravesar una parte privada. Nos saludamos, nos presentamos. David y Mauricio, chicos, gracias por recibirme. Y avancé con ellos. Seguimos caminando, me sentí mucho más seguro. Y ahí me di cuenta que en realidad uno intenta avanzar solo en muchas ocasiones, lo cual no está mal. Pero cuando vas con alguien avanzando en conjunto y vas avanzando en equipo, cada persona tiene un objetivo. Uno, en este caso, uno nos iba guiando, el otro iba revisando si yo iba bien, y yo iba alentando diciendo, vamos chiquillos que ya vamos a llegar. Hasta que por fin llegamos a uno de los puntos. En ese punto había un viento horrible, pero demasiado horrible. Yo nunca había armado la carpa porque recién la había comprado. Grave error. En general uno debiera siempre estar practicando, probando las cosas que uno recién compra, porque además, quién sabe, me hubiera tocado una carpa que estaba rota, no sé. Y había tanto viento que se me volaban las cosas, y estaba tan oscuro que era difícil ver, por ejemplo, dónde cayeron mis estacas, etcétera, etcétera. Me costó mucho armarla. Cada uno estaba armando su carpa, así que no tuve ayuda en ese sentido. Y después de estar como 40-45 minutos peleando con la carpa, logré armarla. Logré armarla con mucha dificultad. Dejé mi mochila adentro y me di cuenta de que tenía mucho frío, que tenía la ropa húmeda, la que tenía puesta, que no tenía algo con que cambiarme al menos de esa ropa. Y ahí viene algo que a veces me destaca, que tiene que ver con mi como cierta facilidad de poder caer bien en algunas partes. Entré a la casa donde había que pagar por el uso del camping, y tenían una estufa a leña maravillosa, hermosa. En realidad no era hermosa, pero era tanta la felicidad de que llenaba el calor hasta los huesos. Y empecé a hacerme amigo de la gente que estaba adentro. Eran como 4 o 5 personas que estaban ahí. Uno dijo, ya, el chico debe irse, y como a los otros les caí bien, me empezaban a decir, no, pero ¿cómo? Por favor, que se quede un rato más, el cabro súper simpático, divertido. Y yo ahí haciéndome el lindo. Tenía que hacerme el lindo. Todo eso dependía de cómo, con qué ropa seca iba a volver a la carpa. Me quedé conversando. Nos reímos un rato. Les conté mi historia, la cual consideraron que era una historia de valentía. E incluso intercambié números con alguien de los que estaban ahí para juntarnos y todo. Yo no estaba acostumbrado a sociabilizar.
En general siempre he sido una persona solitaria de alguna manera. Y en ese punto yo decido ya volver a la carpa, ¿cierto? Me despido de todos de un abrazo. Los abracé a todos. Les di muchas gracias a cada uno de ellos. Y luego de eso ya era hora de ir a acostarse. Me despedí de mis nuevos amigos. De Mauricio. De Diego. Para ponernos de acuerdo de cómo lo íbamos a hacer el siguiente día. Luego de eso me acosté. Y en 2 minutos ya estaba durmiendo. Este capítulo ya ha llegado a su fin, pero no te desesperes, que ya llegarán pronto. Si no quieres perderte ninguno, por favor, suscríbete.